Parte 1. La huérfana. Tenía 6 años cuando mis padres me dijeron la verdad. No fue una confesión hecha con amor. Tampoco una conversación preparada con el cuidado que merece una herida destinada a durar toda la vida. No hubo abrazos ni largas explicaciones, ni ese esfuerzo torpe pero sincero con que algunos adultos intentan suavizar aquello que no tiene suavidad posible. Fue una revelación seca, mal dicha, con una frialdad de trámite. Una frase dejada caer sobre la mesa con la misma indiferencia con que se comunica una deuda, una mudanza o un cambio de escuela. Eres adoptada. Así, sin ceremonia, sin misericordia. Al principio no comprendí el peso real de esas palabras. Las repetí dentro de mi cabeza durante días y cada vez sonaban distinto. Enfermedad antigua, país remoto, estación del año que todavía no me había tocado vivir. Adoptada. Era una palabra extraña, afilada, que no se parecía a nada que yo hubiera sentido antes. Sonaba importante, sí, pero también ajena, como si perteneciera a la vida de otra niña y no a la mía. Luego llegaron las explicaciones, y con ellas una sensación de extrañeza tan profunda que por momentos me pareció haber sido expulsada de mí misma. Descubrí entonces que mi historia no empezaba en el lugar donde yo había creído. Mi nombre no descansaba sobre sangre firme, sino sobre una grieta. Antes de convertirme en hija, ya había sido abandono, error, resto de algo roto. Mi madre biológica era muy joven cuando conoció a Raymond. Él era mayor, seguro de sí mismo de esa forma brutal y convincente que suele confundirse con carácter. Tenía una aspereza atractiva, un aire de autoridad que fascinaba a las personas demasiado jóvenes o demasiado heridas como para distinguir entre la firmeza y la violencia. No era hermoso, según me dijeron, pero poseía esa clase de presencia que vuelve secundarios los rasgos del rostro. Entraba en un lugar y parecía ocuparlo por completo. Hablaba poco, miraba mucho, y cada palabra suya tenía el peso injustificado de una sentencia. Ella se enamoró de él con la rapidez con que se precipitan las desgracias. Él la invitó a beber. Hablaron durante horas. Se contaron cosas que quizá eran ciertas o quizá solo parecían íntimas porque la noche lo deforma todo. A la mañana siguiente ya compartían techo, promesas y una idea del porvenir que empezó a pudrirse casi en el mismo momento en que fue pronunciada. Mi madre, porque, aunque apenas la conocí, sigo llamándola así, era hermosa, dulce y generosa hasta la torpeza. De esas personas que se entregan incluso cuando sería más prudente retirarse. Su ternura no parecía una virtud, la dejaba indefensa. Había en ella algo blando, algo confiado, una manera de mirar el mundo como si aún esperara ser tratada con justicia. Raymond, en cambio, tenía la inteligencia fría de los hombres que creen que todo les pertenece un poco. La mesa en la que comen, la mujer que los ama, el aire de una habitación, la paciencia ajena. Bebía demasiado, celaba demasiado. Hería con una facilidad que rara vez necesitaba levantar la voz. Su violencia no siempre era visible, y acaso por eso era más corrosiva. No hacía falta que gritara para imponer miedo. Le bastaba una mirada sostenida unos segundos de más, una pregunta formulada con calma, un silencio cargado de amenaza. Ella empezó a cambiar. Se volvió desconfiada, irritable, rabiosa. Su naturaleza no era esa. Vivir cerca de cierta clase de crueldad termina contagiando sus formas. Aprendió a vigilarlo, a interrogar sus ausencias, a arrancarle explicaciones antes de que pudiera negárselas. Se aferró a lo que se deshacía con la desesperación de quien sabe,
aún sin admitirlo, que ya ha perdido. La casa que compartían se convirtió en una guerra de baja intensidad. Susurros feroces detrás de las puertas, reproches que empezaban en la mañana y terminaban en la madrugada. Vasos rotos, sillas arrastradas con violencia, silencios largos, pesados durante las comidas. El amor, si es que alguna vez existió, se fue pudriendo entre el alcohol, el resentimiento y la costumbre. Cuando ella quedó embarazada, él la abandonó. Lo hizo con la crueldad impecable de quien no necesita mirar atrás para saber el daño que deja. Desapareció cuando el cuerpo de mi madre ya empezaba a deformarse con mi existencia. Se fue mientras ella aprendía a caminar con el cansancio nuevo del embarazo, con las náuseas, con la lentitud, con el espanto de cuidarse sola. Nunca volvió. Nunca preguntó por mí. Nunca preguntó por ella. Ni una llamada, ni una carta, ni un rumor piadoso de arrepentimiento. Deshecha, enferma de tristeza, mi madre intentó morir varias veces. Ninguna lo consiguió. Decía, según me contaron, que la muerte no la quería todavía. Lo decía con una calma tan cansada que esa frase terminó quedándose a vivir dentro de mí. Yo la imaginaba entonces como a una mujer severa, inmóvil, sentada en una silla en medio de un cuarto vacío, negándole la entrada con un gesto mínimo de la cabeza. Al final me entregó a sus propios padres. No lo hizo por maldad ni por indiferencia. Estaba demasiado rota para sostener otra vida cuando ni siquiera podía ya con la suya. Así llegué a la casa donde el miedo me conoció por mi nombre antes de que yo misma aprendiera a reconocerlo. Parte 2. El diablo. Mi abuelo era pastor evangélico. La gente lo saludaba con respeto. Le estrechaban la mano después del culto. Inclinaba la cabeza al pasar junto a él. Le agradecía los sermones, los consejos, las oraciones, las bolsas de comida repartidas entre los pobres. Su voz pública era grave, segura, paternal. Hablaba de redención con los ojos entrecerrados y las manos apoyadas en la Biblia, como si la fe le naciera del cuerpo y no de la costumbre. Yo lo llamaba, en secreto, el diablo. Mi abuela era la clase de mujer que en los pueblos pequeños despierta admiración inmediata. Devota, trabajadora, correcta, siempre vestida con blusas de cuello alto y faldas sobrias, siempre con el cabello recogido, siempre oliendo a jabón fuerte y agua bendita. Sabía sonreír en el momento preciso, sabía escuchar con expresión compasiva, sabía construir esa imagen intachable que vuelve impensable cualquier sospecha. Yo la llamaba desgracia. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que ocurría puertas adentro. Mis recuerdos de aquella época no están ordenados, no forman una línea, no obedecen a una cronología limpia. Son manchas, ráfagas, escenas sueltas bañadas por una luz rojiza y malsana. A veces siento que no llegaron completas hasta mí, que el tiempo las guardó en alguna parte húmeda antes de devolverlas. Recuerdo el primer gran temblor de mi infancia, o al menos así lo nombré entonces. Era de noche. Mi cama se sacudía con violencia. Yo desperté llorando, empapada en sudor, con el cabello pegado a la frente y una confusión caliente entre las piernas que no supe entender. Había un ardor extraño en mi cuerpo, una vergüenza sin nombre subiéndome desde el vientre hasta la garganta, apretándome por dentro de una manera insoportable. La habitación olía a encierro, a tela húmeda, a madera vieja. Mis abuelos entraron. Recuerdo sus sombras antes que sus rostros. Recuerdo las manos de mi abuela apartando la sábana con una calma seca, práctica, sin ternura. Recuerdo a mi abuelo diciéndome algo en voz baja, demasiado baja. Me llevaron al baño.
limpiaron mi cuerpo. El agua estaba fría. El jabón olía a limón agrio. Ellos hablaron como hablan los adultos cuando quieren convertir el horror en rutina. Frases breves, absurdamente tranquilas, dichas con una naturalidad que me daba más miedo que cualquier grito. Como si nombrar algo de cierta manera pudiera volverlo normal. A partir de entonces, la noche dejó de ser una parte del día. Se convirtió en un territorio, un reino enemigo. Lo oía abrir la puerta de mi cuarto. Lo oía respirar. Lo sentía quedarse inmóvil, durante largos minutos, quizá horas, observándome desde la oscuridad, con esa paciencia obscena que tienen algunas bestias antes de atacar. Yo cerraba los ojos con fuerza, fingiendo dormir, mientras cada músculo de mi cuerpo aprendía la inmovilidad como una forma de supervivencia. Muchas mañanas despertaba con la ropa desordenada, temblando, con la piel helada y la certeza viscosa de que algo había invadido mi sueño. No comprendía del todo lo que me ocurría. No tenía palabras para ello. Ni siquiera tenía pensamientos completos. Pero mi cuerpo sí sabía. Mi cuerpo aprendió el terror antes que el lenguaje, y junto con el terror llegaron los sueños. Sueños lúcidos, carmesíes, espesos como una herida abierta. Siempre había en ellos una mujer hermosa, cuyo rostro nunca alcanzaba a ver del todo. Permanecía a cierta distancia, velada por una claridad roja, como si estuviera hecha de sangre iluminada desde adentro. No hablaba, no me tocaba, no se acercaba lo suficiente como para consolarme. Y sin embargo, cuando aparecía, el mundo entero se volvía menos insoportable. Yo creía que venía a protegerme. A veces, ahora, pienso que solo venía a mirar. Desgracia nos dejaba solos con frecuencia. Actividades de la iglesia, viajes para visitar enfermos, reuniones de mujeres piadosas, obras de caridad. Siempre había una causa justa, una urgencia moral, una buena acción que justificaba su ausencia y la dejaba libre de toda responsabilidad. Se marchaba con la Biblia apretada contra el pecho, perfumada con colonia barata y una expresión de severa pureza, mientras yo me quedaba atrás con la sensación de que la casa entera exhalaba peligro. Entonces él inventaba juegos que yo detestaba, juegos cuyo solo anuncio me convertía la sangre en hielo. Yo obedecía porque no tenía a dónde ir, porque aquella casa era suya, porque mi vida dependía de adultos que habían decidido no verme. En ciertas manos, la infancia se parece demasiado a una cárcel pequeña, limpia, administrada desde la cocina, desde la iglesia, desde la cama donde una niña aprende a no moverse. Cuando intenté contárselo a ella, me llamó mentirosa. No gritó, no hizo una escena. Eso habría sido misericordioso. Simplemente me miró con un asco frío, escandalizada de que me atreviera a pronunciarlo. Dijo que estaba loca. Dijo que las niñas indecentes inventaban esas cosas. Dijo que el diablo era un hombre de Dios. Y en aquel instante comprendí, aunque todavía era pequeña, que la verdad también puede fracasar cuando resulta demasiado incómoda para quienes viven del engaño. Aprendí el silencio. Lo aprendí como se aprende a contener la respiración debajo del agua. Aprendí también el odio. No un odio ruidoso, explosivo, infantil. Aprendí un odio más quieto, más duradero. Un odio que se instala en los huesos y espera. Un odio sin lágrimas, sin consuelo. Parte 3. Una buena noticia. Cuando cumplí 15 años, el diablo sufrió un derrame cerebral. Recuerdo la noticia menos como una tragedia que como un cambio de clima, una mutación del aire.
quedó torcido, reducido a una silla de ruedas, con la boca vencida hacia un lado y una lengua inútil atrapada detrás de los dientes. Ya no podía pronunciar palabras enteras. Emitía sonidos húmedos, fragmentos de voz, jadeos irritados. Para llamarme usaba una campanita de metal. Aquel sonido me erizaba la piel de una manera que ningún grito habría logrado. Era una nota breve, aguda, miserable. Y aún así, o quizá por eso mismo, contenía intacto todo su poder. Debería decir que sentí compasión. No la sentí. Sentí alivio. Un alivio tan hondo que me avergonzaría confesarlo si no supiera que la vergüenza, en ciertos casos, solo sirve para seguir protegiendo al monstruo. Desgracia continuó con su vida piadosa, fingiendo normalidad con una disciplina admirable, recibiendo gente, orando en voz alta, horneando pan para los vecinos, viajando de pueblo en pueblo con esa sonrisa fatigada y honorable de las mujeres que quieren ser vistas como indispensables. A menudo se ausentaba durante días enteros y me dejaba a cargo de aquel cuerpo derrotado. Yo le daba de comer cuando no podía evitarlo y acercaba el plato con una calma mecánica, vigilando sus ojos más que sus manos. Lo miraba como se mira a un animal venenoso atrapado en un frasco, con atención, con repulsión, con la certeza de que la inmovilidad no equivale a inocencia. En sus ojos seguía viva la rabia, una rabia espesa, impotente, pero intacta. Y esa rabia me confirmó que nada en él había cambiado salvo la fuerza. Un día, durante una de las ausencias prolongadas de desgracia, oí la campana sonar de una manera distinta, desesperada, insistente, casi frenética. Fui hasta el baño del patio. Aquel baño siempre había tenido un olor agrio, húmedo, mezclado con cloro y podredumbre antigua. Las tablas del piso crujían. Las moscas parecían pertenecerle desde siempre. Cuando empujé la puerta, el aire me golpeó con una densidad casi sólida. Y lo vi. Estaba en el fondo del hueco séptico, retorcido entre excremento, agua negra y enjambres de moscas. Debió de haber intentado moverse solo. Debió de haber querido demostrar que aún podía. O quizás solo perdió el equilibrio. Quizás se inclinó demasiado. Quizá el mundo decidió, por una vez, ayudarme sin pedir explicación. Había caído sin hacer ruido. O tal vez yo había aprendido a no oír lo que me convenía. Pude pedir ayuda. No lo hice. Pude intentar sacarlo. No quise. Durante los primeros días le llevé agua y algo de comida, lo justo, lo mínimo indispensable para prolongar una agonía cuya lentitud me resultaba, aunque me cueste admitirlo, profundamente justa. Luego empecé a llevar menos. Después casi nada. Me inclinaba sobre el hueco y lo observaba. Él alzaba hacia mí su rostro irreconocible, cubierto de suciedad, con los ojos inflamados por la fiebre, por la rabia, por la humillación. Movía la boca inútilmente. A veces emitía un sonido que podía parecer súplica, a veces insulto. Para mí ya no había diferencia. Lo veía allí, hundido en su propia miseria, y sentía que por fin el mundo había adquirido una forma comprensible. No era buena ni noble, pero tenía equilibrio. Algunas mañanas me quedaba mirándolo durante largos minutos, dejando caer sobre él el mismo desprecio con el que él había construido mi infancia. No había grandeza en aquello. No pretendo inventármela ahora. Aquello no fue justicia en el sentido limpio de la palabra. Fue algo más turbio, más humano, más feroz. Pero era, sin duda, una clase de equilibrio. Murió despacio, con una lentitud que parecía diseñada para ser vista. La casa cambió después de su muerte. No de inmediato, pero sí con certeza.
El aire se volvió más denso, como si la descomposición no hubiera terminado en el cuerpo. Las paredes crujían al anochecer, con sonidos que no seguían el lenguaje natural de la madera. Había rincones que amanecían helados sin motivo. A veces, cuando me levantaba para ir al baño en mitad de la noche, escuchaba un silbido breve que reconocía de inmediato. Era el modo en que él me llamaba años antes, cuando todavía podía caminar y no necesitaba la campana. También oía golpes secos en habitaciones vacías, roce de muebles, rumores en los rincones, el sonido tenue de algo que se arrastra. Tal vez era el miedo o la culpa. Tal vez ambas cosas habían echado raíces en la casa y florecían en la oscuridad. O tal vez, y esta idea no me ha abandonado nunca, algo había salido de él antes de que el cuerpo terminara de pudrirse. Parte 4. La mujer de rojo. Cuando Desgracia regresó, el olor ya se había extendido por toda la casa. Un olor dulzón, espeso, inconfundible. La observé desde la oscuridad del pasillo mientras avanzaba llamándolo con fastidio. No había angustia en su voz, ni amor, ni verdadera preocupación. Solo fastidio. Esa manera de nombrar a los demás que tienen las personas convencidas de su propia inocencia, como si cualquier desgracia ajena fuera siempre una molestia personal. La vi descubrir el hueco. La vi quedarse inmóvil. La vi comprender. El grito que soltó fue tan puro que por un instante se pareció a una plegaria. Después vino el cuchillo, la persecución, la puerta cerrada a medias, los pasos violentos, su falda golpeando las piernas mientras corría hacia mí con el rostro desfigurado por una furia que ya no tenía nada de humana ni de cristiana. Recuerdo el brillo del cuchillo antes que el cuchillo mismo. Recuerdo el olor de su aliento. Recuerdo la forma en que me llamó por mi nombre, no como se llama a una nieta, sino como se invoca a una maldición. Intenté cerrar la puerta, no lo logré. Las puñaladas atravesaron la madera y luego mi carne. El dolor fue blanco, instantáneo, increíblemente nítido. Sentí el cuerpo de Desgracia empujando con una fuerza de bestia, la hoja entrando, saliendo, volviendo a entrar. El suelo se manchó bajo mis pies. Mis manos resbalaron. Ella me alcanzó el cuello con los dedos y apretó. Vi su rostro muy cerca del mío, sudoroso, convulso, demasiado vivo. Sentí el cuchillo hundirse en mi pecho y pensé, con una claridad insoportable, así termina todo. Entonces volví a verla, a la mujer de mis sueños. Estaba frente a mí, rodeada de aquella claridad roja que siempre la acompañaba. No parecía llegar desde ninguna parte, más bien daba la impresión de haber estado siempre allí, esperando el instante exacto en que yo pudiera verla sin el obstáculo del miedo común. Sentí paz durante un segundo, una paz tan profunda, tan completa, que pensé que por fin había muerto. Creí que iba a verle el rostro, creí que al fin entendería. Pero su rostro cambió y se transformó en el de Desgracia. No de golpe, sino con una lentitud obscena, como si una máscara de carne se hubiera deslizado sobre otra. Comprendí entonces que la salvación no venía a rescatarme. Nunca había venido a eso. No estaba allí para arrancarme del dolor, sino para mostrarme algo. Para señalar una puerta que había vivido siempre dentro de mí, cerrada no por debilidad, sino por espera. La furia que sentí no fue humana. No se parecía al rencor, al miedo, ni siquiera al deseo de venganza. Era algo mucho más vasto, antiguo y ciego. Una fuerza sin lenguaje me atravesó como un relámpago. No nació en mí, me usó. Me abrió de adentro hacia afuera. Durante un instante dejé de ser una niña herida
una nieta perseguida, un cuerpo sangrante. Fui otra cosa, un centro de voluntad abrasadora, una grieta por la que algo inmenso empezó a mirar el mundo. Quise su muerte. La quise con una pureza absoluta, con todo mi ser. Y ella murió. Su cuerpo estalló de una forma imposible. No cayó, no se desplomó ni se desgarró como lo hace un cuerpo bajo la violencia ordinaria. Estalló. La sangre hirvió en el aire. El cuarto se llenó de un vapor rojo, espeso, abrasador, que me entró por la boca, por la nariz, por los ojos. El olor fue tan intenso que desde entonces siento que nunca volvió a abandonarme del todo. Hay días en que reaparece sin motivo, y sé que en realidad jamás se fue. Quedé empapada, de sangre, de calor, de una revelación atroz. Me levanté tambaleándome, con el pecho abierto y la visión borrosa. Bajé hasta la sala agarrándome de la pared, dejando detrás un rastro oscuro. Cada paso parecía venir de un cuerpo que ya no era del todo mío. El aire se doblaba a mi alrededor. Las sombras tenían una nitidez malsana. Entonces pasé frente al espejo y vi mi rostro. Mi ojo izquierdo se había reventado. No sentí dolor. O quizá el dolor ya había alcanzado una magnitud tan vasta que una mutilación más no lograba distinguirse del resto. Me observé con una calma extraña, sin horror, sin histeria, con la serenidad fría con que se entienden los castigos inevitables. Comprendí que todo poder exige un precio, y que el precio, una vez cobrado, no admite devolución. Miré el cristal, y detrás de mí estaban ellos, el diablo y desgracia. No tenían el rostro de sus últimos días. No eran el anciano torcido ni la mujer enloquecida por el odio. Se veían más jóvenes, amables, como si hubieran venido a despedirse desde un tiempo que nunca existió, desde una versión falsa de sí mismos que solo podía habitar los espejos, los sueños o el infierno. No grité, no lloré, no huí. Solo comprendí que, desde ese instante, nunca volvería a estar sola. Que algo se había abierto conmigo, que algo me había reconocido, y que, desde entonces, los muertos ya no serían una ausencia, sino una compañía.